Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué horario estén viendo este videito. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el psicoanálisis. Lo vamos a abordar de una forma superficial porque su servidor no es psicoanalista. Sin embargo, pues vamos a explicar algunos puntos del mismo, vamos a platicar algunas experiencias, ya sea propias o de terceros relacionadas con este modelo terapéutico. Y por el otro lado, pues también vamos a platicar de cosas geniales del psicoanálisis y cosas que a lo mejor se le cuestionan. Entonces, para conversar con Ana Paola, que también nos va a platicar qué sabe ella al respecto, qué le ha tocado vivir, qué le han contado sus amistades y bueno, vamos a hacer una charla divertida como las que habitualmente tenemos. Bienvenida, Ana Paola. Muchas gracias, Carlos. Pues qué bueno que ya retomamos estos temas. Creo que es muy importante porque siempre había sido como tabú, ¿no? Ir a tomar terapia, ir a un psicoanalista, que creo que es importante y también hay que tomar en cuenta que es importante que todas las carreras o materias siempre tienen que tener una actualización. Entonces, así como es el psicoanálisis, siempre se está actualizando, como la medicina, así tenemos que estarnos actualizando y saber qué es lo que se están cambiando en estos modos de psicoterapia y qué es lo que antes a lo mejor se veía y ahora actualmente se piensa también de esta manera, ¿no? Y sobre todo también la apertura, porque creo que actualmente, y sobre todo después de COVID, se está abriendo más a la situación de necesitamos hacer esto de ir con un analista, abrirnos emocionalmente, aprender a conocernos a nosotros mismos y convivir con nosotros mismos, porque muchas veces estamos tan arraigados a siempre estar en otras actividades, a ser productivos, estar haciendo otras cosas por otras personas, que no nos los hacemos por nosotros mismos o que ni siquiera queremos tener esta plática interna de saber quiénes somos. Y esto, pues eso es de la filosofía, ¿no? Pero creo que llegó toda la etapa de producción industrial y de siempre estar ocupados y de que el ser humano tiene que ser productivo al 100% y nos olvidamos de nosotros mismos y de estas preguntas tan importantes de quiénes somos y para qué estamos aquí y por qué queremos seguir esto. Entonces se volvió el hecho de trabajar, vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir, ¿no? Y creo que es muy importante que sepamos qué tipo de terapias hay y qué tipo de herramientas tenemos para poder conocernos a nosotros mismos y hacernos sentir bien. Entonces, pues muchas gracias. Creo que es muy importante este tema y ojalá que a todos nos guste o que aprendamos muchas cosas y que nos salgan más preguntas y querramos informarnos más. Y pues bueno, Carlos, me encanta que estés aquí apoyándonos a descubrir un poquito más y ayudarnos a analizar este mundo nuevo de psicoanálisis para las personas que no estamos tan empapados de ello. Perfecto, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre la historia. Este modelo surgió en 1896, es decir, hace 126 años. Y por supuesto que el mundo ha cambiado desde hace 126 años a la fecha. Fue acuñado este término por un neurólogo austriaco llamado Sigmund Freud, que es mundialmente conocido. Creo que en general es al único psicólogo o psicoterapeuta o psicoanalista o alguien Que similar le a ese adjudican entorno todo, que ¿no? se Que por él, conoce. de hecho, salió la psicología. Sí, sí, de alguna manera yo creo que esa es parte de la aportación que el psicoanálisis tuvo, que fue una separación de la medicina, el entender que algunas cuestiones no eran meramente fisiológicas, algunas afectaciones que el ser humano tenía, y yo creo que en eso estriba lo principal de su labor. O sea, abrió como una nueva puerta y a partir de eso, pues surge muchos años después la psicología. Entonces, Sigmund Freud lo que intentó de alguna manera fue tratar de explicar el por qué algunos padecimientos, sobre todo en mujeres, se estaban presentando en esa época. Tiene toda una teoría que en términos generales se enfoca en algo que se conoce como la exploración del inconsciente. Es como una primera aparición de algo que el ser humano no tenía de alguna manera plena conciencia de ello, por eso se llama inconsciente. Y fue muy interesante porque en general se partía hasta ese momento de la idea de que todo lo que hacemos lo hacemos de una forma racional, ¿no? Desde el entorno filosófico se parte de la idea, ya desde Aristóteles, de que el ser humano es un animal racional. Y Ujú. durante mucho tiempo se pensó que todo lo que hacía
hacíamos, pues tenía que ver con ese entorno racional, que todo estaba bien meditado, que de alguna manera todo tenía una lógica, y entonces se buscaba cuál era esa lógica. Sigmund Freud me parece que lo que aportó fue precisamente el decir, a ver, deténganse, quizá no todo lo que hacemos es racional, es Ujú. consciente, y por tanto quizá estamos buscando la respuesta en un cajón o en una caja. Bueno, creo que parte de la genialidad de Sigmund Freud fue que trató de explicar que en ocasiones estábamos buscando las respuestas en el ámbito racional y quizá no estaban ahí, estaban en esta otra caja llamada inconsciente. Entonces fue interesante porque parte de lo que él hacía o de lo que él proponía, obviamente este fue un proceso que fue paulatino, como que fue ensayo y error, fue probando nuevas cosas, algunas las descartó, por ejemplo la hipnosis la probó en algún momento, pero luego como que no le pareció. Y algo muy interesante es que él empezó a trabajar con otros terapeutas, por decirlo de alguna manera, porque en ese momento pues no había como tal esta figura, más bien eran otros médicos, otros colegas, algunos de ellos le enseñaban algo, él lo implementaba, veía si le parecía pertinente mantenerlo o lo descartaba. Y algo que ocurre mucho en este ámbito terapéutico es que muchos trabajan juntos un tiempo y luego se pelean, se van por otro lado. Prácticamente Freud se peleó con todos sus alumnos y todos sus colegas, Ujú. eh, porque no todos estaban de 100% de acuerdo con su perspectiva. Ahorita veremos por qué. Sin embargo, él lo que hacía era algo que se conoce como el método de asociación libre, que era el paciente llega, se acuesta, empieza a platicar. Generalmente él se sentaba en la parte posterior al paciente, no de frente, como lo hacemos actualmente cuando uno acude a psicoterapia, para tratar de que su imagen, su rostro, su cuerpo no diera alguna señal que orientara al paciente, en ese entonces se conocía como paciente, en un sentido. Porque al final también nuestro lenguaje corporal da información. Claro. Entonces, de repente alguien me está diciendo algo y yo sin querer hago esto, le estoy como diciendo, por ahí no te vayas, vete por otro lado. Y Entonces, sesgas él la información. claro, por supuesto. Y ahí de alguna manera yo estoy sesgando lo que mi consultante puede estar diciendo. Entonces, para él era muy importante evitar esto. Él se sentaba habitualmente en la parte posterior e iba tomando notas de lo que el consultante le iba diciendo. Ujú. Siempre que alguien acude a psicoterapia, generalmente, bueno, no siempre, en muchas ocasiones, dice, pues no sé por dónde empezar, Ujú. ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? Y entonces él lo que hacía era invitar a que hablaran de lo que quisieran. Y sí, algo interesante es que uno puede empezar hablando de cualquier tema y llega un momento en el cual empezamos a entrar en temas interesantes y dignos de análisis. Y entonces lo que él hacía o lo que él proponía era que el analista, en este caso psicoanalista, Ujú. porque estudiaba o se enfocaba en la parte de la psique, que es mente, que el psicoanalista fuera interpretando lo que el paciente iba diciendo. Ujú. ¿No? Si el paciente hablaba del tema A, entonces el psicoanalista le decía, ok, ese tema quizá tiene que ver con tu mamá, o el tema B quizá ese tiene que ver con tu padre, el tema C ese tiene que ver con tu pareja, y así sucesivamente. Entonces fue interesante porque para él el periodo relevante, más relevante en el análisis era el periodo infantil, en donde desde su perspectiva, pues se iban generando ciertas circunstancias que nos aquejaban si no se resolvían en la parte adulta. Entonces eso también fue muy interesante en su época. Recuerden, estamos hablando de 1896, 126 años atrás. Ahorita algunos temas ya como que queda muy lógico que si vivimos algo en la infancia nos puede afectar en la vida adulta. O sea, para nosotros es como muy lógico. Claro. Sin embargo, en esa época no. Entonces, he ahí la trascendencia y la genialidad de este enfoque. ¿Cuál era la circunstancia por la cual a veces se peleaba con algunos otros colegas o algunos otros que eran sus alumnos?
y que posteriormente se iban por otros caminos, pues era que precisamente no todos le daban tanta relevancia al tema de la sexualidad infantil. Para él era muy importante este tema y él consideraba que muchas de las problemáticas que un adulto tenía se derivaban de situaciones sexuales infantiles que no habían sido de alguna forma bien cerradas, manejadas, finalizadas. Entonces es ahí donde muchos sentían que él estaba profundizando demasiado en ese entorno y que no todos tenían como alguna situación sexual a partir de la cual o habrían desarrollado algunas problemáticas. Actualmente, de hecho, ya hay como nuevos modelos sustentados al psicoanálisis, pero que ya están un poco más actualizados, que ya serían como modelos psicodinámicos, ¿no? En donde la parte dinámica hace ver que ya están actualizados, como que más enfocados al 2022, y que si bien se sustentan en algunas de esas ideas, no todo lo siguen tal cual Freud lo sugirió. Digamos, eso sería el modelo psicodinámico, aunque al día de hoy también hay psicoanalistas ortodoxos, que significa que intentan al día de hoy seguir al pie de la letra lo que el psicoanálisis ¿no? hace 126 años. No, pues ¿no? sí, está un poquito difícil. Pero a ver, entonces, si me dices que antes de Freud ya estaban como intentando separar esto de la medicina con la mente, ¿y cómo manejaban los problemas de estrés o ansiedad o depresión? ¿Tenían alguna manejo de este tipo de esquemas antes? Digamos, esos términos son nuevos. Ajá. Anteriormente no se ocupaban tantos estos términos. Generalmente se ocupaba neurosis, locura. Sí había como un apoyo a aquellos que se sentían mal, pero realmente era internarlos en centros psiquiátricos, a electrochoques como terapia para que se sintieran mejor. Y lamentablemente en muchos lugares lo que hicieron fue cárceles psiquiátricas donde encerraban a todos aquellos que se salían de lo habitual. Y lamentablemente muchos artistas, muchas personas que el día de hoy serían hiper mega famosos porque Extrovertida simplemente. o muy introvertidas y que a partir de su arte, a partir de lo que hacen, expresan su sentir. Si esto siguiera vigente, el día de hoy estarían en Uno psiquiátrico. Ujú. es muy interesante Sí, porque sí, lo que se hacía era tratar de ocultar, perdón, como que se detuvo y luego siguió, sí, se perdón. cortó un poco. Sí, entonces, las personas que estaban en estos hospitales psiquiátricos estaban siendo atendidos por los médicos generales. Exacto, sí. De Mm, hecho, Freud era neurólogo, entonces él empezaba a tener y le llamaba la atención que había algunas circunstancias que no tenían como una explicación médica lógica. Por ejemplo, había personas que tenían la mitad de su cuerpo paralizado, pero no encontraban nada en su cerebro que hubiera generado eso. Había algunos que tenían fobias, algunos que tenían fobias a caballos, algunos que tenían fobias a la lluvia, a los paraguas, o sea, había cosas que Fobias. no se podían explicar con la información que hasta ese momento se tenía. Y Mm, entonces por eso Freud empezó a especular que si se indagaba en la historia de cada persona, se podría encontrar el porqué de su situación, que era fisiológica, por ejemplo, una parálisis, ujú, pero no tenía una explicación fisiológica como tal. No había una afectación en el cerebro. Y ujú. por eso empezó a recurrir primero así al hipnotismo o a la hipnosis, pero consideró que la hipnosis daba resultados poco confiables y que era muy temporal la mejoría. Entonces por eso la descartó, aunque Ujú. otros de sus alumnos posteriormente la retomaron y obviamente hay como distintos tipos de psicoanálisis. Uno de los más conocidos es el de Lacan, otro psicoanalista, que de hecho es como uno de los primeros con los que se peleó, es Carl Jung, que también es como muy conocido a nivel mundial.
y Carl Jung de hecho era como su hijo, él lo consideraba prácticamente como su hijo intelectual, y entonces justo por el que el cariño era muy fuerte, pues la pelea también fue Claro, más terrible expresiva. y muy dolorosa, Mm, porque a Jung, digamos que la parte de la sexualidad no era tan relevante, él hablaba más de otros temas como el inconsciente colectivo, que era como una perspectiva de que por generaciones los seres humanos siempre tenemos ciertas ideas ya en la mente y que no tiene que ver con lo que vivimos en la infancia como tal, sino con lo que nuestra especie humana ya viene de generación en generación cargando. Entonces él se fue un poco más como esa parte medio esotérica. mm. Sin embargo, también es un psicoanalista bastante conocido, aunque en algunos entornos psicoanalíticos Carl Jung no lo ven como psicoanalista, lo ven como un paria, como alguien que se fue por otro lado. Eso me recuerda un poco a ¿qué les llaman? Las cartas astrales, ¿no? Como el árbol astral es que había escuchado como un término, algo similar, de que genéticamente venimos arrastrando lo que nuestro árbol genealógico en el ADN, ¿no? Entonces, si a lo mejor una persona generacionalmente, no sé, nuestro tatarabuelo tuvo un problema con un búfalo, un búho o lo que sea, y nosotros ya adquirimos esa fobia porque nuestro ADN tiene algo que en algún punto se generó esta fobia hacia este animal. Ujú, No sé ujú. si va por ahí. Sí, sí, hay ideas relacionadas con esto. La investigación al día de hoy, porque bueno, yo creo que mucho de lo genial que a veces tienen estos pensadores, porque por ejemplo yo a Freud lo ubico como alguien cercano a la filosofía, porque se cuestionaba qué hay más allá, ¿no? Ujú, ¿Qué hay más allá de lo fisiológico, por poner un ejemplo? ¿Cómo fue que el ser humano llega a este punto? ¿Cómo es que la infancia termina afectando 30, 40, 50 años después? A mí ujú. me parece que él era un filósofo, o sea, un filósofo es aquel que intenta hacer preguntas para encontrar ciertas verdades en la idea de que probablemente solo se quedará en preguntas, no necesariamente tendrá una respuesta certera. Sin embargo, la ciencia, que es un poco lo que diferencia la filosofía de la ciencia, que la ciencia sí se enfoca en buscar la respuesta y a veces la filosofía solo se enfoca en hacer la pregunta. Ok. Digamos que la ciencia sí ha confirmado que hay algunas circunstancias genéticas que afectan a los nietos, por ejemplo, si sus abuelos vivieron sequía o vivieron hambruna, Ujú. ¿no? Entonces, se ha encontrado que genéticamente hay algunas modificaciones en los nietos derivado de eso que vivieron los abuelos, pero no tan específico como mi abuelo tenía una bronca con un búfalo o mi abuelo tenía una bronca con un búho, sino más bien es mi abuelo vivió en hambruna, ¿no? Y no Pero es solo una él. situación física, ¿no? Al final de cuentas es como la evolución. Si una persona se tiene que acostumbrar a comer menos porque hay hambruna, tu estómago a lo mejor se reduce y las próximas generaciones van a nacer con un estómago más pequeño. O a lo mejor Así hasta es. tu complexión se vuelve más pequeña, pero es la evolución de Darwin, ¿no? Al final del día. Exacto, tiene que ver con un enfoque más genérico, o sea, Ujú, no de mi abuelito, sino más bien mi abuelo vivió en tal época y en general los que vivieron en esa época notamos que esto ha generado que sus nietos o sus tataranietos tengan esta singularidad. ujú, Entonces, digamos que algo de eso podría ser similar a lo que mencionaba Jung o lo que mencionaba Freud o ujú. todos estos psicoanalistas. Sin embargo, creo que en ocasiones la diferencia entre psicología y psicoanálisis es que la psicología en general se ha enfocado en tratar de encontrar si esas respuestas que se imaginan, que se suponen, son o no son reales. Y en ocasiones la respuesta que se ha tenido a partir de ciertas investigaciones es que no hay suficiente evidencia como para decir que A se produce por X, Y, Z, sino que a veces
no hay como un parámetro medible que indique con certeza que eso es así. Y eso es precisamente una de las cosas que a veces en el ámbito terapéutico pues se le discuten al psicoanálisis, que no necesariamente todas las hipótesis que manejan como ciertas tienen una validez científica cuantitativa. Es decir, que a ti te haya ocurrido una situación no significa que a todas las mujeres de tu edad viviendo en México Ocurrido la misma situación. les haya ocurrido lo mismo o que utilizando esa misma explicación se resuelva su situación problemática. Entonces, creo que en términos generales, regresando un poco a la parte genial del psicoanálisis, es que trata de dar respuestas. Sin embargo, no necesariamente esas respuestas tienen confiabilidad del todo. Hay otra forma de investigar que no es un método cuantitativo, es decir, no a 1000 mujeres les acontece lo mismo, sino más bien cualitativo, que es a tal persona le acontece y entonces seguimos investigando para ver qué tanto hay de confiabilidad a partir de datos mínimos, por decirlo así, que es también otra forma de llegar a conclusiones científicas. Sin embargo, en ocasiones es difícil hacer ese tipo de evaluaciones porque se requiere seguir durante varios años a las mismas personas e Claro. identificar si en realidad se están dando los cambios que se supone se tienen que dar, porque ahí también puede entrar un sesgo, que es yo, si estoy investigando algo, imaginemos que yo estoy a favor del psicoanálisis, quizá cuando investigo y entrevisto a gente que ha acudido a psicoanálisis, voy a, quizás sin darme cuenta, resaltar los aspectos positivos que los pacientes me indiquen y a mí los negativos. Lo mismo, si yo estoy en contra del psicoanálisis, quizá inconscientemente voy a resaltar los aspectos negativos que mencionen y a mí los positivos. Entonces, es complicado en ocasiones llegar a la certeza de si realmente el psicoanálisis y sus postulados tienen pleno sentido. En términos generales, mucha gente está fascinada con el psicoanálisis porque creo que se enfoca mucho a la parte filosófica, es decir, a tratar de hacerles preguntas y entonces el consultante se va como con la pregunta, se va elaborándola y va recordando cosas y va uniendo puntos y eso me parece maravilloso y Sí. de hecho me parece que eso hace la filosofía. ¿Sí? Sin embargo, no necesariamente el psicoanálisis se ve como psicología. Algunos psicoanalistas no quieren que se vincule el psicoanálisis con la psicología, sienten que es como algo diferente. Algunos psicólogos no quieren que el psicoanálisis se vincule con la psicología porque sienten que es algo diferente, no tan científico. Y entonces, bueno, es un pleito permanente entre quienes son psicólogos, quienes son psicoanalistas, aunque en muchas ocasiones es un psicólogo que además estudia psicoanálisis. Porque en las facultades ya no se da tanto como antes se hacía, porque ya surgieron otros modelos. Anteriormente, no sé, si hubiéramos estudiado psicología hace 100 años o 70 años, pues todos nuestros maestros hubieran sido probablemente psicoanalistas o filósofos o médicos, y actualmente ya no todos los maestros son psicoanalistas. Se va abriendo como la Ramificación. a otros modelos. Ok, qué interesante. Entonces, al día de hoy, el psicoanálisis está vigente en prácticamente, bueno, gran parte del mundo, no podría decir que la mayoría, porque si algo nos ha dejado claro el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, creo yo, es que nos han vendido la idea de que todo el mundo, en realidad es Europa y un poco Sí. Estados Unidos y Canadá, pero que en nivel poblacional solo es la mitad del mundo. Entonces podríamos decir que el psicoanálisis está muy presente en la mitad del mundo, y que hay distintos organismos que hacen como una evaluación para ver si eres eh, capaz de pertenecer. También dentro de esta circunstancia necesitas estar en un periodo de tu propio análisis, o sea, tú acudir mientras te estás formando como psicoanalista,
tú acudir a psicoanálisis y pagarle a tu psicoanalista durante cierto tiempo. Y algunos dicen que eso es un poco parecido como una secta, ¿no? De alguna manera te estás formando, pero tienes que acudir con alguien mismo de los que te está formando y pagarle a quien te está, por otro lado, Es un negocio redondo. porque además, algo que a veces se estila es, tú no te preocupes, o sea, ahorita vas a invertir una buena lana, pero una vez que te gradúes, si te gradúas, claro, nosotros te vamos a pasar consultantes. Claro, porque pues es negocio redondo, al final de cuentas los nuevos van a tener que ser psicoanalizados. Pero digo, está muy interesante y de cierta manera, no sé, yo a mi perspectiva también tengo como un sesgo de decir, hay de dos, las personas que estudian parapsicología o este tipo de psicoanalistas, bueno, ya estaríamos hablando como más ramas de este tipo de área, es, soy de dos, o son muy empáticas y en verdad quieren ayudar a las personas, pero porque ya pasaron por algo similar o que se sienten que necesitan o que hay este acogimiento de que a lo mejor alguien los acogió a ellos y tienen que devolver el favor, o como que necesitan ayudar, autoayudarse y no pueden salir ellos mismos y a lo mejor también existía mucho el tabú anteriormente de que no quiero ir con el psicoanalista, entonces mejor me voy a esta área y de todas maneras me van a psicoanalizar a mí porque pues uno primero tiene que entenderse para poder entender a los demás. Entonces, muchos de los que yo estoy consciente de que se metieron a psicología están en ese papel, o sea, de que se metieron, pero porque ellos querían ir a terapia y no pudieron dar el paso de asistir con un psicólogo y se metieron a la carrera. Entonces, de cierta manera también, no sé si fue el hecho de que los maestros dijeron, a ver, o vas a ir a terapia, o tú quieres entrar aquí por ir a terapia, o porque tú en verdad estás en el proceso de aprender para ayudar a los demás, porque creo que primero tendrías que determinar por qué estás aquí y no muchas personas, y yo creo que por eso hay tan malos a veces psicólogos, neta, Claro. porque no es que quisieran o tengan esa situación de ayudar, sino es porque se querían ayudar a ellos mismos y ya pues salió aquí, ni modo que pierdan más años para meterse a otra carrera. Desgraciadamente es así. Claro, la primera pregunta que todo maestro nos hace cuando estamos en la facultad, todos, 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 es ¿por qué estás aquí? Y el 80% de la gente responde porque quiero ayudar a los demás. Y Ujú. todos los maestros se ríen y dicen, eh, ese es el speech público, ¿no? Sí, claro. Sabemos que si estás aquí es porque quieres entenderte. Eh, Ujú. ya sea porque te fue bien en la vida y de alguna manera simplemente tienes ahí dos, tres dudas genuinas sobre ti, o que te fue muy mal y de alguna manera quieres entender por qué te fue tan mal y por qué tu familia es como es y por qué tantas broncas estás viviendo. Ujú. Entonces, yo no creo, honestamente, y como psicólogo lo digo, yo no creo que de inicio todos los que se meten, su principal objetivo sea ayudar. Yo creo que en la mayor parte de los casos, un 99.9% es porque se quieren entender y no necesariamente porque hayan tenido una vida tortuosa por todos lados. Yo creo que no. Yo creo que es simplemente un poco como entender cómo funcionan mis pensamientos, mis hábitos, mis sueños, si los puedo interpretar. O sea, una duda genuina de entender, que también eso nos puede llevar a otro ámbito cercano, aunque mucho más profundo, que es la filosofía. Sin Ujú. embargo, creo que una vez estando adentro, uno pues dice, bueno, ¿y como de qué voy a vivir? Ujú. ¿No? Estoy estudiando esto, está interesante, está divertido, o está de flojera, porque realmente yo me quería salir a la primera semana, como que no me latió, aunque ¿No? bueno, por pasares del destino, logré, yo me iba a salir a la primera semana, bueno, salir es un decir, porque igual y quién sabe, yo estoy en la UNAM y Ujú. creo que puedes cambiar de carrera al primer semestre o al primer año. Sin embargo, rapidísimo, fíjate, te cuento la anécdota. Salí de una clase que estaba aburridísima, aburridísima, donde me estaban explicando cosas que en ese momento me parecían aburridas, que era cómo funciona el cerebro. Tiempo Ujú. después, obviamente es algo que me fascina.
Pero en ese momento yo dije, ¿yo por qué estoy aquí? Yo quería, honestamente, yo estaba más enfocado a la filosofía. Yo Ujú, quería filosofía, ser escritor, pero me compré el discurso de que de filósofo pues uno se muere de hambre y de ujú, escritor también y de ujú, profesor de español también. Entonces dije, creo que psicología puede ser más interesante porque en ese momento me interesaba la sexualidad, el tema de la sexualidad. Llegué a escuchar a una doctora que se llamaba Anabel Ochoa, muy conocida en México, que venía de España y que salía en el radio y entonces al pene le decía pene, a la vagina le decía vagina. Y entonces en esa época era así como de, oh no, estás utilizando esos términos ya que eran tabú. Y entonces yo dije, sí, quiero ser eso. Yo me acerqué con una maestra de biología, porque con ella no tengo ni la más remota idea, me dio algo de ujú, confianza. Le dije, ¿qué tengo que estudiar para ser sexólogo? Y me dijo, tienes que estudiar primero psicología. Y dije, perfecto, voy a estudiar psicología. Pero en mi cabeza, porque eso es a los 16, 17 sí, años, psicología era como un año, y luego te vas a lo que te interesa, ¿no? Era ujú, como, ya después me enteré que no, que era una carrera de 4 años y medio, y ya después una y especialidad, sí, y después especializarte para para realmente claro, ayudar. Entonces, pero bueno, eso ya lo entendí, ya que ya estaba yo inscrito en psicología. ujú, Entonces, salí de mi clase, de esa clase terrible que en ese momento me estaba enseñando cómo funciona el cerebro y que para mí era aburridísimo. Y un letrero que decía, si quieres formar parte de un grupo especial, acude a tal lugar. Y aparte, y en letras chiquitas decía, te damos beca. Y okey, entonces, bueno, pues voy ahí, ujú, pero la beca. Nunca había tenido beca, entonces para mí tener beca era como divertido, interesante. ujú, Afortunadamente la situación económica no era difícil en ese momento en casa, ujú, pero que me dieran dinerito no estaba nada mal. claro, Entonces llegué, dije, quiero pedir informes. Me dijeron, sí, claro, pon tus datos en esta hoja. Puse mi nombre, mi edad, mi teléfono, mi número de cuenta, todos los datos que allá había, pero yo iba a pedir informes. Y entonces, después de que puse mis datos ahí, me dijeron, este es tu nuevo horario de clases, bienvenido. Y yo, ok. Y supongo que me dijeron, y ya luego vemos lo de tu beca o algo así. Y yo salí muy contento de ahí, sin haber entendido que en ese momento yo había dejado mis clases normales de psicología y había entrado a un grupo que se llamaba Programa de Alta Exigencia Académica. Es okey, Me salí de los grupos normales y me metí a un grupo en donde en teoría el nivel de exigencia era el doble, se llamaba así, ujú, programa de alta exigencia académica, y mis maestros eran doctores, todos eran doctores, o sea, no eran como los profesores normales que el resto de mis compañeros tenían, sino que eran así como las vacas sagradas de las okey, y que se pasaban por el arco del triunfo el programa académico y que solo te explicaban lo que se les antojaba y que muchos de ellos evidentemente no eran psicoanalistas, eran científicos. Entonces, de alguna manera me metí a un mundo medio extraño. que te enseñó cosas diferentes y que te encaminó como una mentalidad, más diferente a lo que es encajonada la psicología. Okey, Totalmente, okey, totalmente. okey. Yo creo que parte del por qué me estoy yendo por otros lados generalmente es porque desde ahí, Sí, por claro. pura suerte, me fui por otro lado, porque en realidad ese programa solo se lo asignaban a aquellos que salían con 9.5, 10 de Mm, la pre. Yo mm, salí con 9. Pero ¿por qué logré entrar? Porque como hubo una huelga en la UNAM, porque querían imponer cuotas, ujú, una de las exigencias en la Facultad de Psicología de los que se fueron a huelga es que ese programa fuera abierto para todos, que mm, quiera, sin importar su. Y mm, lo que hicieron mm, en el programa, justo cuando yo entré, que fue posterior a la huelga, lo ajá, que fue, pues pones letreros, pues cualquiera puede entrar hasta que se llene el grupo, que era como 20, 30 personas, como, sí, como 30, cuando los grupos normales eran como de 60. Y fue así por pura churro. suerte, puro churro, el Okey, grupo. Y soy honesto, en mi cabeza, yo pensé que yo estaba en un grupo élite.
y claro, tenía muy buenos maestros, formidable, pero hubo un momento en el que yo la materia, porque me costaba mucho trabajo levantarme temprano. Tenía un negocio donde yo vendía comida y me dormía a 2, 3 de la mañana. Y pues para mí, 4 o 5 era muy complicado. Reprobé una materia, me sacaron del grupo. Yo podía rogar y suplicar que me dejaran estar, pero la verdad es que ya me había hartado de estar varios años con los mismos compañeros. Y entonces me sacaron del grupo y me mandaron a grupos normales, ¿no? Los que me tocaba inicialmente. Y cuando yo llegaba, todos me decían, ¿y tú de qué facultad vienes? Porque no me conocía. Sí, sí, sí. Y aparte era muy penoso decir, yo formé parte del Olimpo, el grupo de alta exigencia académica, y ahora estoy así como con los mortales. Pero en mí, como yo estaba en el grupo de alta exigencia académica, yo pensé que iba a ser muy fácil estar en grupos normales. O sea, yo decía, afortunadamente no me quedé ahí por tanto tiempo, sino seguramente ahorita sería un whitezican. Yo sentía que yo era muy inteligente por estar en ese grupo. Y entré a los grupos normales y fue terrible porque yo no sabía nada. ¿Por qué no sabía nada de lo que se supone tenía que saber? Porque mis maestros se habían ido por otros lados. Entonces, de cosas súper básicas para un psicólogo y yo no entendía. Y entonces me sentí terriblemente mal. Y gracias a eso, yo creo que fue un aterrizarme en la realidad. Y aprender más cosas, que la línea que tendrías que aprender desde un inicio y ver tú qué es lo que te funcionaba, ¿no? Claro, y contrastarlo. Claro. Y volver a empezar como a las bases, porque como me las brinqué, no sabía nada. Y fue maravilloso. Yo creo que parte de esta idea que tengo ahora de la vida y de todo tiene que ver con ese trancazo emocional de haber estado ahí, luego haber estado en grupos normales. Y para mí fue 10 veces más difícil los grupos normales que los grupos bonitos. Porque aparte ahí yo era como medio conocido, los maestros me hacían cierto caso, y acá no, acá eras uno Cualquier más, otro. no de 500 que el maestro veía, ¿no? Entonces eso me latió mucho porque creo que me permitió entender qué es estar en un grupo de privilegio y olvidé que entraste a ese grupo por puro churro, por pura suerte, porque así como yo entré, todos los que estaban conmigo entraron pues porque fueron a inscribirse. No éramos especiales, pero nos hicieron pensar que éramos especiales. Y eso es lo que ocurre con mucha gente. De repente consigues un buen trabajo, ganas bien y entonces ya te consideras de la élite, clase media, clase alta y empiezas a ver a los otros como si estuvieran por abajo, cuando en realidad es suerte, mucha suerte. Y obvio, cuando la ruleta cambia, pues a veces ese bajón es interesante. Te da un tope a la realidad, ¿no? Al final, que duele. Total, total, pero creo que al final ese trancazo emocional para mí fue formidable, porque gracias a ello modifiqué mi perspectiva en muchos aspectos. Pero bueno, regresando un poco al punto, creo que parte fundamental del por qué en ocasiones los psicólogos no somos buenos psicólogos, porque el psicólogo se puede enfocar en varias áreas: educativa, laboral, investigación fisiológica, investigación conductual, dar psicoterapia, etcétera. Creo que en ocasiones no somos buenos profesionistas, simple y llanamente porque el sistema nos ha alienado y lo hacemos meramente como una chamba cualquiera. Es como un médico, ¿no? Sí. La labor de un médico es formidable, es ayudar a que la gente recupere la salud, pero aunque la labor sea formidable, si el médico está alienado, si el psicólogo está alienado, si el veterinario está alienado, y Si un solo maestro está alienado, porque también creo que los maestros se les dan también muchísimo eso. claro, por supuesto, si uno simplemente está haciendo lo que hace para ganar más dinero, poniendo como principio el dinero, la estabilidad, el confort que yo puedo tener con ello, no importa la profesión, vas a ser malo, ¿sí?
Y si bien es cierto que habrá algunos que incluso alienados pueden ser más o menos buenos, yo creo que si no estuvieran alienados serían triplemente geniales. Claro. Entonces, creo que al final el por qué somos malos profesionistas, para mí, tiene que ver con una alienación, con habernos comprado el discurso del sistema y que el discurso al final pone en primer lugar el dinero. Sí. Siempre el dinero. En segundo, el dinero. En tercero, el dinero. Y en cuarto, a lo mejor la gente. Y entonces, mientras uno no salga de esa alienación, no importa lo que hagas, siempre al final serás muy malo o no tan genial como pudiera ser. ¿Sí es? Y retomando el punto del psicoanálisis, parte genial del psicoanálisis es precisamente tratar de explicarte el por qué. El por qué aceptamos lo que aceptamos, el por qué buscamos lo que buscamos, el por qué nos alejamos de ciertas cosas. Una de las, bueno, entrando un poco a la parte genial antes de que nos compartas como a lo mejor tu experiencia específica con el psicoanálisis, mencionaré algunas cosas geniales desde mi perspectiva. Me parece que es maravilloso que el psicoanálisis sea profundo. ¿Por qué? Porque comparado con otros modelos, el que dure cierto tiempo, generalmente dura mínimo un año, permite precisamente una profundidad que algunos otros modelos no permiten. A mí el psicoanálisis me parece que está entre la psicología, como la parte científica, y la filosofía, como justo ahí en medio. Por un lado da ciertas respuestas, como la psicología, pero por otro lado da solo preguntas, como la filosofía. Otra cosa que me parece genial es que este análisis que a veces haces te puede generar eh, que te preguntes cosas más trascendentes, como cuál es mi misión en la vida, si es que hay una misión, para qué estoy aquí, cómo quiero trascender. O sea, cosas que a veces en el cotidiano terapéutico no siempre se llegan a esas preguntas filosóficas y que el psicoanálisis sí las propicia. Otra cosa que me parece genial es que brinda posibles respuestas a algunas cosas, pero no necesariamente a todas, dejando cierta ventana en la cual tú te vayas respondiendo, ¿no? O sea, literalmente el psicoanálisis en algunos puntos dice, yo no te puedo responder, yo solo te hago la pregunta, tú reflexiónalo y ya luego a ver a qué conclusiones llegas, que eso me parece muy cercano a la filosofía. ¿Qué cosas no tan geniales encuentro en el psicoanálisis? Que a veces es excesivamente largo y puede generar dependencia. O codependencia. O sea, dependencia es cuando es de un lado al otro, codependencia es cuando es mutua, ¿no? Entonces, siento que en ocasiones, pues sí, como dura tanto, hay gente que lleva en psicoanálisis 15 años, 10 años, 5 años. Entonces, me parece que llega un momento en el cual puede empezar a generar algo que en psicología se conoce como iatrogenia, que significa que algo que inicialmente era positivo empieza a hacer más daño que beneficio. Algo es iatrógeno. No pueden tomar decisiones a lo mejor por sí mismos, siempre tienen que estarlo consultando. Exacto, puede ser como un no, necesito primero ir a mi sesión de psicoanálisis antes de, ¿no?, aceptar si cambio de trabajo, si me caso, si me divorcio, qué sé yo, O ¿no? para como canalizar tus emociones, ¿no? A lo mejor, porque uno pierde como ese proceso de decir, okey, espérate, relájate, ya aprendí, porque, bueno, a mí en lo personal, cuando yo estuve llevando psicoterapia contigo y que me enseñaste las técnicas de cómo, procesar las emociones, ¿no? De que si yo sé que siento enojo, puedes hacer como este tipo de cosas, ¿no? Escribir, si no te funciona escribir, hablar con una persona, a lo mejor te vas y gritas en un bosque o lo que sea, o sea, ese tipo de acciones, porque es tomar acción, a lo mejor escribirlo y ver qué proceso es lo que te hace sentirte más tranquilo con tu emoción y que la puedas procesar, ¿no? Que la puedas soltar y no te quedes con eso que porque la emoción se te queda y no puedes ni siquiera continuar con otras cosas que tienes que hacer porque estás pensando y pensando en esta misma idea y mantienes esta misma emoción. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor cuando, que inclusive yo algún momento te dije, ¿no? Te pregunté, me acuerdo, que era, o sea, que si era necesario dedicar mucho tiempo o cómo era la situación, porque
porque pues sí, ¿no? Yo sé que desde siempre he intentado pues estar yo sola y manejar las cosas por mí misma, pero en qué punto sé que ya estoy suficientemente fuerte como para saberlo manejar yo sola. Y tú me comentas, es que tú tienes las herramientas y eres lo suficientemente inteligente como para manejarlo tú sola. Las herramientas ya están aquí, tú solamente sigue los pasos, esta es la receta y tú ve sintiendo cómo te están, cómo te estás sintiendo haciéndola tú sola. Es como hacer un pastel, a lo mejor yo te acompaño en algún momento, pero si necesitas, oye, se me pasó esto, no sé si lleva sal o lleva azúcar o qué lleva, ¿no? Entonces a lo mejor me echas una llamada, hacemos esto, pero ya seguramente tú después vas a terminar haciendo esta receta tú sola y no vas a necesitar una asesoría tal cual, porque la herramienta está ahí, ¿no? Se supone que el punto es que tú ya no necesites a una persona que esté detrás porque tú ya vas a saber cómo manejar tus emociones y tú vas a saber o vas a tener la conciencia de manejar y procesar todo por ti mismo. Exacto. Esa es la idea de no generar dependencia. Cuando desde el principio no se busca eso, lo que normalmente puede pasar es que se genera dependencia. Un poco como esta necesidad es que si no voy, no puedo decidir por mí mismo, no puedo hacerlo solo, ¿no? O sola. Entonces, creo que esa es una de las situaciones que se puede derivar en el psicoanálisis por el tiempo de interacción que a veces el proceso lleva, que generalmente mínimo es 1 año y pueden ser 3, 5, 10, e incluso hay modelos eh, ortodoxos que incluso sugieren acudir 2 o 3 sesiones a la semana. Entonces, es complejo en ese aspecto. El segundo punto que me parece que puede ser poco pertinente o adecuado al psicoanálisis es que evidentemente es costosísimo. ¿Por qué? Pues porque es mínimo 1 vez a la semana, a veces son 2 o 3 a la semana, y normalmente los costos son actualmente arriba de 1,000, 1,500 pesos. Entonces, pues nos guste o no, pues es una lana enorme la que se invierte. Y ya hablamos de cuánto ganan las personas actualmente, ¿no? ¿Quién puede acudir para poder pagar eso, ¿no? Entonces, digamos que se termina convirtiendo en un apoyo terapéutico total y completamente elitista. De por sí la psicoterapia es costosa en general, el psicoanálisis es el doble o el triple. Y obvio, para muchos es genial que solo ellos puedan acudir a ese tipo de sistema y entonces pues de alguna manera refuerza su idea de que son superiores, paradójicamente. Sí. Pero sí está muy interesante. Ahora que lo pienso, últimamente también me gusta escuchar mucho podcast y blogs. Eh, Hay personas que sí se ve que tienen dinero y que luego platican de sus viajes y todo, pero que son muy conscientes y que sí me gusta cómo se expresan, ¿no? Que dan muy buenas ideas y que tienen la posibilidad de hacer podcast y que se viven de eso. Y sin embargo, generalmente las personas que llevan estos podcasts y se ve que viven de eso, se ve que desde un inicio tienen una posibilidad económica muy buena. Y me parece que estas personas se han ido a psicoanálisis y a veces me llegó un momento, una idea de que cómo es posible que estas personas tengan tan buena dialéctica, tan buen manejo de las palabras, mucha conciencia. Digo, bueno, a mí me gustaría y aspiro de cierta manera a ciertas cosas así, ¿no? Pero como que cuesta trabajo porque uno se ha venido desde otro punto, ¿no? Desde otro punto de partida. Y ellos seguramente han manejado, bueno, siempre van a terapia o siempre han tenido la posibilidad de ir a terapia, se conocen muy bien personalmente, van a lo mejor escuelas o la dialéctica que se propicia para poder hablar de esta manera o estar enfrente a una cámara o estar hablando siempre en público, de la seguridad que tienen desde la persona. Me imagino que la seguridad va en muchos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito económico, desde la persona que ellos ya se sienten estables emocionalmente, la seguridad que les da también el que ellos se sientan bien con su vida. Entonces, te das cuenta de que dices, no, pues es que ve dónde están posicionados ellos y a lo mejor precisamente por eso hablan con tanta seguridad y por eso manejan la dialéctica como la manejan y hasta el punto en el que ellos ya la tienen. Y no porque ellos sean con más capacidades que uno, sino que están desde otra posición. Sí, sí, por supuesto. Al final, esta cuestión económica
termina permeando, o sea, regresamos a la clase en la cual nos ubicamos, Ujú. termina permeando en las posibilidades académicas que tenemos, los cursos a los que tenemos acceso, el material que de repente nos llega, los maestros que hemos tenido. El tiempo Sin que todo tenemos disponible para poder ejercer este tipo de esto. educación. Por supuesto, generalmente, por ejemplo, hacer un video que podamos subir a YouTube o en alguna otra plataforma, pues implica el tiempo de grabarlo, el tiempo de editarlo, y si uno tiene un trabajo de 10 horas al día, pues el tiempo, quítale o súmale a esos 10 horas, 8 horas para dormir. Ujú. Entonces, hablando de solo 6 horas para que puedas hacer ese trabajo, ¿no? En cambio, otras personas pues podrían tener un margen de tiempo mayor o ni siquiera hacerlo ellos. Es, mira, Sí, yo claro. tengo un equipo que se encarga pues de editar, de mejorar el audio, de poner imágenes, de subirlo, de Ujú. promocionar. Entonces es todo un equipo y al final ese equipo no surge de la magia del pensamiento positivo, se requiere dinero. Y en muchas ocasiones el dinero pues surge inicialmente de algún lado. A veces de mi papá, a veces de mi mamá, a veces de sus negocios, a veces no sé. Ujú. Entonces creo que sí, en ocasiones es complicado precisamente porque si bien es cierto que hay casos de éxito que son los que se platican una y otra vez un poco como para decirle a todo el mundo puede hacer esto, la realidad es que sí, el nivel en el cual nos encontramos socioeconómico nos va permitiendo más o de manera más difícil cambiar de situación. Claro. Entonces, creo que sí es genial que la gente pueda acudir a psicoterapia y servicios a veces como el psicoanálisis son costosísimos y entonces se convierte en un servicio elitista. Sin embargo, yo creo que el tercer punto que a mí en lo particular me parece más delicado es que para algunas personas el psicoanálisis ha sido terrible. O sea, les ha generado una serie de dudas y confusiones que claro, siempre se puede atribuir al consultante o al paciente, ¿no? Decir, no, no, es que lo entendiste mal, es que no, no hiciste lo que tu analista te dijo o esperabas algo que tu analista no te podía decir. Siempre es más fácil achacárselo al paciente, ¿no? Decir, no, es que no te funcionó porque tú no pusiste de tu parte. Pero sí me ha tocado, sobre todo en psicoterapia, atender a mucha gente que viene de psicoanálisis y que sí trae una situación como muy fuerte de una percepción negativa de sí mismo, de sí misma, derivado del psicoanálisis, ¿no? O sea, de la interpretación que sus psicoanalistas les dieron. Y claro, también podríamos pensar que como en toda profesión hay psicoanalistas terribles, que no deberían ayudar a otros y que por eso pues termina la gente así. Ujú. Sin embargo, creo, platicando con otros colegas, que sí hay muchos casos de gente que ha acudido a psicoanálisis que literal terminan o sienten ellos que terminaron peor que como estaban. Guau. Entonces, bueno, esa podría ser como la situación negativa más álgida para mí, más relevante. Sin embargo, bueno, pues no sé si tú has tenido alguna experiencia yendo a psicoanálisis o algún cercano yendo a psicoanálisis, porque ojo, Sí, día uno, como terapeuta, tiene la obligación de explicar más de una ocasión, si es necesario, qué tipo de modelo está ocupando. Y algo que me he topado es que la mayoría de la gente no tiene idea de qué clase de terapia le están dando. O sea, simplemente va y hace cosas, pero no le explican. Y entonces eso como que también me parece poco ético de parte de los que estamos de este lado. Pero bueno, sí. cuenta. Mira, pues de hecho he tenido amigos que pues han ido a psicólogo y todo, y una de las que me ha platicado más que ha ido como a diferentes psicólogos y que a algunos le han resultado mejor que otros, sobre todo que fue a un psiquiatra y que este psiquiatra le había comentado en una ocasión, bueno, para empezar, esta amiga vive en una zona de muy bajos recursos. Entonces, en algún momento hubo un episodio donde intentaron toquetearla unas personas cuando ella iba directo a su casa. Entonces, el problema de esto, cuando ya ella acudió a psiquiatría, ella ya cargaba con un problema de depresión fuerte, clínico, que no produce litio en su cerebro.
Entonces ya tenía que estar tomando medicamentos y asistía tanto al psicólogo como a un psiquiatra. Entonces, cuando asistió al psiquiatra, el psiquiatra le dijo que prácticamente había sido su culpa porque también tiene que tener cuidado de cómo se viste y que ella tiene que estar consciente en dónde está la zona, cuál es la zona en la que ella vive y que tiene que estar consciente de que tiene que vestirse a lo mejor más recatado o como más propicio, sobre todo en la noche. O sea que prácticamente insinuando que ella había sido la culpable, ¿no? O sea, como que, pues tú sabes que estás así, ¿para qué te vistes de esta manera, ¿no? Y todavía tienes depresión y estos episodios te van a amedrentar más en tu estado anímico. Entonces, ella estaba muerta. Dice que cada vez que salía de ir con este psiquiatra y que asistió como 4 meses a este psiquiatra, obviamente con los costos que tú mencionas, que estaban como en 1,400 o algo así, asistir 4 meses gastando tanto dinero para que cuando terminara cada sesión se sentía destrozada. Y yo te digo, o al menos a mi ejemplo, en mi vivencia contigo, sí puedes terminar llorando a lo mejor, pero cuando sales de la sesión, es como cuando haces ejercicio y sientes un dolor rico. Ah, bueno, algo así, ¿no? Haces una introspección, terminas llorando, pero desahogándote. Es muy diferente a padecer que a lo mejor llorar, pero con relajación posterior, porque te cae un 20 y te hace sentir tranquilo y tal vez es una situación de que no sé si a los psicoterapeutas o a los, en este caso, psiquiatras, tendrían que manejarles o saber manejar cómo a la persona que están atendiendo tendría que salir con una situación de no te preocupes, como es de esperanza, ¿no? Al final del día, tendrías que tener como finalidad o como meta que cada sesión tenga con un poquito de esperanza, porque todavía sabiendo que esta persona sufría de depresión, le haces este tipo de comentarios y que sabiendo que tiene posibilidades o tendencias suicidas. Entonces, ¿cómo es posible que seas tan poco ético en estas situaciones? O sea, no están bien preparados. A mí me parece que era un muy, muy, muy mal psiquiatra. Claro. Sí, sí, lamentablemente no todos como todas las profesiones, ¿no? No todos lamentablemente están o estamos lo suficientemente preparados como para poder atender bien a la gente. Y bueno, creo que a veces puede ser peor acudir a intentar mediante un libro de autoayuda tú mismo salir adelante. Entonces sí, creo que por eso es pertinente que hagamos un poco estos videos, para que a lo mejor la gente trate de identificar con mayor claridad qué tipo de modelo es el que le conviene. A mí me parece que el psicoanálisis puede ser muy útil si a uno trae situaciones que está convencidísimo que tienen que ver con la infancia y que a lo mejor uno tiene cierto tiempo y dinero disponible para poder invertirlo en psicoanálisis, porque es profundo, puede ser buena idea. Y la sugerencia que siempre hago es acudan, si se sienten a gusto, vayan una segunda vez, vayan una tercera vez, pero si no sienten que se está generando una situación, por lo menos que se escuchen y les entiendan, vayan y busquen otro, porque creo que ahí es una problemática que algunas personas tienen. Voy y pues aquí me quedo, aunque no me sienta a gusto. Otros, voy, no me siento a gusto, dejo de ir, lo cual me parece mejor que quedarte en donde no estás a gusto, pero busco otra opción. Claro. Entonces, yo sé que lo idóneo es como si yo fuera el dentista, ¿no? Voy porque me duele algo, ok, este no me atendió bien, dejo de ir porque es un servicio al final, yo lo estoy pagando, no me lo estoy dando de agrapa, yo estoy pagando, no me gusta cómo me atiende el dentista, bueno, voy y busco otro porque el dolor permanece. Pero creo que es ahí donde algunos sin querer como que dicen, no me gustó y dejo de ir. Ya no Y busco. es que sí, implica mucho también la manera en que también te desarrolles con tu psicólogo, ¿no? O el diálogo que puedan tener o la afinidad que puedan tener. Es como pareja prácticamente. De hecho, posteriormente a eso también, cuando otra vez como estuve recayendo en la depresión, que estuve intentando, pero alguien, porque a mí me gusta como la situación de un psicólogo presencial, y fui a 2 clases, bueno, dos visitas a un psicólogo, pero era por llamada, y él sí estaba aquí en México, en Puebla. Entonces,
Pero este psicólogo, que ya estaba joven, era como más espiritual y decía: "No, es que todo tienes que ver y te puedo analizar como tu aura o algo así, y yo creo que te pasó esto en la infancia". O sea, como más a mí, una intención, no sé si era como medio chamánico, psicólogo, no sé, estaba raro, ¿no? Y como que eso no me iba para mí. Digo, sí era a lo mejor más barato, pero, o sea, al final del día sí era una situación que te hacía sentir esperanzas, o sea, hablaba bien el chavo, te trataba muy bien, era muy empático, era muy, de pensar, estar contigo, tratarte con cariño, amable, pero para mi gusto era muy, como muy espiritual, chamánico, raro, que te puedo visualizar el chakra y tú estás un poquito desalineada y cosas así, ¿no? Nah, no sé, no, como que no va conmigo, muchas gracias, pero eres muy lindo. Sí, Sí, a veces hay que seguir buscando, ¿no? Al final, bien lo dijiste, es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, es como sí, una pareja. Pues no todos funcionan y uno tiene que dar las gracias y seguir buscando. sí, Creo que la clave está en eso, seguir buscando, porque en algún momento encontrarás a alguien que en el preciso instante en el que le encuentres, te sentirás bien, en confianza, te dará exactamente lo que estés buscando, ¿no? Porque no todos nos interesa lo mismo. A sí. mí, a mí me gusta más como el entender por qué mi cerebro hace lo que hace, el saber cómo le hago yo sin depender del otro. Y como es lo que a mí me gusta, pues es lo que yo intento a su vez Y un dar. poco las cosas más lógicas, ¿no? Más prácticas, más, a lo mejor también con bases diciendo esto lo aprendí de aquí, esto por esto hacia otro lado. Y a lo mejor estas personas que se creen medios chamánicos, sí te dicen, no, es que existe el doctor, no sé, Pepito Flores y él aprendió que existe la meditación del chakra y que puedes hacer esto y si respiras y das 5 o 6 vueltas y se te van a alinear los chakras, ¿no? O algo así, no sé. Digo, no está mal porque también terminas hablando de ciertas cosas, o sea, como que él quería hacer como un conjunto de algo más, es que no sé ni cómo llamarlo, como alma espiritual, una situación mucho más espiritual y kármica y una situación psicológica, ¿no? Pero si uno no va con eso, digo, hay muchas personas que a lo mejor sí, porque a mí me lo recomendó una amiga que a lo mejor le iba más acorde a esa situación. Y yo creo que si a ella le parece bien y le hace sentir bien, y pues que bueno, ¿no? La importancia de esto es que te haga sentir en paz y que puedas continuar con tu vida de manera sana. Cada quien puede vivir como se le desee, si quiere alinear los chakras y eso le hace bien y se hace sentir feliz y le da paz y le da la tranquilidad para poder continuar con su vida de manera, tranquila y que también para otros, qué Claro, bueno, ¿no? O sea, eso es lo que le toca a ella. claro. Sí, al final, esa es prácticamente la idea de la psicoterapia, que te brinde como ciertas respuestas que estás buscando y que Ujú, al final esas respuestas te permitan tener mayor tranquilidad, mayor estabilidad, conocer cómo gestionar tus emociones, ya ujú. sea con un mantra, meditando, gritando, escribiendo, qué sé yo, cada persona es Bailando. diferente. Pero sí, al final el 50% más o menos del éxito de una psicoterapia es que uno se sienta a gusto con la persona con la que está trabajando, ¿no? Es un trabajo en equipo y por eso es pertinente que si no te late, o sea, a lo mejor 2, 3 sesiones no necesitas Mm, más para ver si te está gustando y si no, gracias y seguir buscando porque seguro puedes encontrar a esa persona. ¿Cuál es la problemática? Que mucha gente no acude, otros sí acuden y ahí se quedan aunque no se sientan bien, otros acuden, no les gusta, se van, lo cual está bien, pero ya no siguen buscando. Entonces, creo que al final la idea es, si te es posible acudir, ve cómo te sientes, si no te sientes a gusto, busca nuevas opciones. Y creo que si lo haces, vas a encontrar tarde o temprano a la persona idónea, la persona con la que puedas trabajar bien de manera breve, porque creo que también un proceso que dure años
creo que corre el riesgo de volverse iatrogénico. Entonces, creo que esas serían como las sugerencias que podríamos dar para todos los modelos, pero en particular con el psicoanálisis creo que sí es muy importante que tratemos de ser muy cuidadosos, porque como profundiza tanto, como toca tanto la parte de la infancia, creo que en ocasiones por eso precisamente uno se puede sentir más vulnerable. Porque no es lo mismo platicarte de que, oye, en el trabajo me peleé con fulanito, a platicarte, pues no sé, de mis terrores nocturnos, en la infancia, de situaciones como muy profundas, Mucho muy más personales. personales. Sí, De que mi entonces, mamá, mi papá me hicieron esto o algo, ¿no? O sea, al sí, sí, final del día es algo que también te va a poner vulnerable y cuando te sientes vulnerable no vas a estar vulnerable con cualquier persona y necesitas sentirte segura antes que cualquier situación y tienes que buscar una persona que te haga sentir segura. sí, totalmente, totalmente. Y creo que es pertinente también recordarles que por ética no es recomendable que la misma persona atienda a más de un miembro de la familia. Hay ocasiones en donde se puede, si hay como un cierto permiso de los dos miembros de la familia, pero en general no se recomienda. Y tampoco se recomienda que, bueno, pues yo les doy terapia individual, pero además les doy terapia de pareja, pero además les doy terapia familiar. O sea, eso ya es O que poco. una psicoterapeuta, sea familiar, ¿no? Tampoco, porque es muy subjetivo. Bueno, ahí ya entran como emociones, de familia. Sí, o sea, puede ser familiar, Ujú. pero no sea individual. Entonces, yo Ah, no, vienes pero tú. a lo que voy es, por ejemplo, si yo soy, psicóloga y le quiero dar terapia a mi hermana, o a mi mamá, o a un hijo, no se Ah, puede. Ujú, no, no, de hecho tampoco se recomienda a los médicos, ujú, que es tal que un médico pues sí atiende al primo, al sobrino, a toda la familia, ujú, pero con psicoterapeutas es lo menos recomendable porque va a generar tarde o temprano conflictos. Entonces mm, siempre la diferencia es, si alguien de mi familia acude conmigo, igual yo les puedo escuchar hasta ahí, y entonces sugerencias más bien con canalizarles con alguien más, porque eso va a evitar problemas a mediano y a largo plazo. Y también es pertinente entender que el psicólogo no te tienes que sentir, sobre todo si es del sexo opuesto, no te tienes que sentir acosado, acosada, que te quiere ligar, que no, o sea, cualquier sí, insinuación. claro. Y tampoco, por ejemplo, si te gusta tu psicólogo o algo así ya físicamente, mejor vete con otra persona, porque si no vas a tener problemas. No sé, yo siento que tendrías que sentirte como es tu amigo, no en un aspecto sexual o algo. O sea, sentirlo como una seguridad de sentirte, eh, segura en cualquier tipo de ambientes y ámbitos, porque también ha pasado, de hecho, eso sí, ahorita acabo de recordar, en una de esas historias macabras donde hay terapeutas que se vuelven, que son hasta narcisistas, porque hay personas que intentan adquirir poder, entender mucho la psique humana para poder manipular o tener cierto rango de poder sobre otras personas. Y ha habido casos donde hay terapeutas que seducen a sus pacientes en su vulnerabilidad para poder estar con ellos. Y eso es muy poco profesional y si hay una situación de ese tipo, es mejor cortar relación en ese aspecto porque lo que tú quieres es un desarrollo personal, no un desarrollo en una situación emocional de pareja. Tendrías que sentirlo como tu amigo, no como tu pareja. Sí, por supuesto. Y de hecho, si se suscitara algo similar, no sé, que a lo mejor te empiezas a sentir atraído por tu terapeuta o atraída por tu terapeuta, es pertinente, evidentemente, cortar el vínculo, pero Ujú. éticamente tendrían que pasar 2 o 3 años para que pudieras salir con él o con ella. O sea, Mm, no es de que, bueno, pues ya no seamos paciente y consultante y andemos juntos, ujú, porque evidentemente el paciente o consultante puede querer eso, sí. pero evidentemente no es válido. ¿Por Ujú, qué? Pues porque justo el vínculo inicial se dio en un momento de vulnerabilidad y claro, por ese momento la persona conoce muchos secretos, muchas cosas íntimas que pueden permitir una manipulación tremenda. Entonces, ujú, básicamente, tampoco es de que, bueno, ya no seamos paciente consultante y seamos pareja, porque tendrían que pasar 2 o 3 años. claro. Entonces, la Sí, sugerencia es
ojo con esos detalles, porque creo que en ocasiones, lo que platicábamos en otro video, ¿no? Hay tal nivel de poder Ujú. terapeuta, porque conoces a profundidad a la otra persona, sabes por dónde llegarle, qué palabras puedes decirle para manipularle y seducirle, que por eso es importantísimo que no en ningún momento te sientas incómodo o incómodo. Y si es así, no es culpa tuya, es que algo no está haciendo bien tu terapeuta y mejor despídete y aléjate porque no va a terminar bien. Sí, claro, y también si un terapeuta te intenta seducir o algo así, es lógico que no está haciendo bien su trabajo, porque no tiene ética. Entonces, no, definitivamente, si está algo así, o sea, si a lo mejor no dudo que haya una atracción con alguna vez que haya pasado, ¿no? Un terapeuta y una paciente, pero en dado caso él tendría que ser muy correcto y decir, oye, está pasando ciertas cosas, creo que no te podría atender, que te atienda otra persona, a lo mejor no decirlo tal cual, ¿no? Pero no puedo yo estarte atendiendo, te voy a pasar a otra persona y ya, Claro, por ciertas situaciones. O sea, esa es la manera más correcta y ética que tendría que llevarse el asunto. totalmente. Es así Ujú, como se debe proceder. Nosotros tenemos un código ético del psicólogo. eh, los psicoanalistas también tienen códigos éticos, porque recuerden que algunos dicen que es como otra área, no ujú, necesariamente psicológicas, sin embargo, sean o no sean psicólogos, también tienen su propio código ético. Y creo que al final es pertinente tratar de enseñarnos a ello para precisamente evitar conflictos a largo plazo. Es muy común que se den historias de terapeutas que terminan teniendo relaciones o incluso parejas, volviéndose parejas de sus ah, sí, sí. atendidas y me parece que es lamentable, porque creo que al final se va generando una sensación bastante retorcida de lo que debe ser un buen terapeuta y en realidad Claro. antiejemplos. Sí, no, y además es que se supone que uno, y sobre todo como terapeuta, ¿no? O sea, tú sabes a lo que estás yendo, es a estar con una persona que sabes que va a estar vulnerable y la vas a ayudar en ese aspecto sin manipular o intermeterte tú mismo en tu propia historia de vida en la otra persona. Entonces, ahí se ve como los rasgos éticos profesionales de cada persona, ¿no? O sea, simplemente, y entiendo, a lo mejor si te gusta mucho y a lo mejor si quieres algo, entonces corta ese vínculo para poder a lo mejor hacerlo en otra situación, pero no bajo la vulnerabilidad de la otra persona. Por eso tendrían que pasar 2 o 3 años. Sí, claro, exacto. O sea, llega y te gustó, mejor no le atiendas y así te evitas Sí, cualquier exacto. asunto, pero si ya le estás atendiendo, aunque cortes el vínculo, necesitarían pasar 2 o 3 años. Okey. Entonces, Qué buena información, porque también suceden cada cosas, y yo creo que hasta ha de haber personas que intentan seducir a los psicólogos, o porque sí luego se ve como que te emocionas de que una persona te esté entendiendo por completo, o que haya una situación de, o sea, en tu vulnerabilidad, cuando estás con alguien más que sí te entiende, que sí te escucha, que sí te trata bien, que es lo que estás buscando, que en realidad personas que te traten bien y que te hagan sentir bien, pues estás en toda la vulnerabilidad y seguramente habrá una atracción, ¿no? Solamente que uno tiene que también analizar qué estás buscando y en quién lo estás buscando. así es. Saber diferenciar, poner límites, Claro, pero al final la principal responsabilidad de eso no está en el paciente claro, porque ni él al está en la lado, vulnerabilidad. claro, está en el terapeuta, ¿no? Y si el terapeuta no entiende eso, bueno, que se dedique a cualquier Mm, otra actividad, preferentemente que no tenga que ver con seres humanos. claro, okey. Pero bueno, pues Sí, sí, más o menos esta es la idea que queríamos transmitirles un poquito con respecto al psicoanálisis. Vamos más adelante a compartirles algunos otros modelos terapéuticos. Todos los modelos terapéuticos tienen cosas geniales y otras que son cuestionables. Sin embargo, me parece que pues el psicoanálisis por eso es tan fácil que haya fans del psicoanálisis y gente que ama el psicoanálisis y que siente que su vida sin el psicoanálisis no hubiera tenido sentido. Y del otro lado, también hay gente que odia el psicoanálisis y que siente que es lo peor que puede haber existido para atender a la gente. Yo me mantengo en una posición relativamente neutral, aunque en realidad sí me ha tocado atender a mucha gente que viene con una percepción de sí misma terrible debido al psicoanálisis. Por lo tanto, honestamente, yo no recomiendo a la gente que acude conmigo preguntándome, oye, ¿qué terapeuta o terapia me recomiendas?
Yo honestamente nunca he recomendado un psicoanalista. Tengo amigos o conocidos que son psicoanalistas, les respeto, me parece que son más cercanos a la filosofía que a la psicología. Nunca les he canalizado a ningún paciente o consultante y probablemente nunca lo voy a hacer. Ujú. Sin embargo, pues bueno, creo que la gente es libre de elegir el terapeuta o el enfoque terapéutico que le convenga. Lo que yo les sugiero es que tomen en cuenta estas recomendaciones que hemos dicho y en la siguiente ocasión les vamos a platicar sobre otros modelos terapéuticos, también sus pros y sus contras. Y bueno, pues ojalá algo de esto les sea de ayuda para que no se dejen embaucar Claro, terapéuticamente, que también hay mucho charlatán de este lado. Y ahora con la aparición del coaching, pues bueno, pues más. también Y chamánicos, kármicos. Sí. hay cosas en la viña del Señor, diría mi tía católica. Ujú. Sin embargo, creo que sí es pertinente que por lo menos nosotros que estamos de este lado, pues podamos dar algunos tips, algunas sugerencias y pues invitar a que no se caiga en ello, porque creo que al final por unos pagan todos, ¿no? Claro, Entonces sí. creo que al final pues no es justo. No, Eh, no todos somos iguales, dice. no, es que esa es una generalización terrible Sí, y creo que al final en todas las profesiones hay gente que hace bien su trabajo y hay claro. gente que lo hace bien y entonces pues ojalá y quienes lo hagan bien o traten de hacerlo lo mejor posible, pues tengan mayor gente alrededor para ayudarles que aquellos que no lo están haciendo de forma ética. Claro, claro. Pues sí. Pues muchas gracias. Espero que les haya ayudado. Yo creo que sí, porque esto siempre es como de la canasta básica y necesitamos aprenderlo. También, sobre todo, porque cuando, sobre todo en este momento, ¿no? Si nos sentimos vulnerables, ya se está abriendo un poco más la idea de que podemos asistir a un tipo de terapia para poder hablar de nuestras emociones, para poder saber a canalizarlas, porque estamos cambiando mucho de manera de pensar. Entonces, creo que el que también sepamos cuáles son las herramientas para poder utilizarlas y saber qué nos va a funcionar mejor de acuerdo a cómo nos sentimos y cómo somos, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, espero que compartan este video, espero que le den like. Si quieren escribirnos algo en la caja de comentarios, pues estamos muy deseosos de escucharlos y pues espero que les haya gustado. Y muchas gracias, Carlos. La verdad me gustó mucho, aprendí mucho como siempre de ti. Muchas gracias a ustedes. Entonces, pues nos vemos. Además, recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Muchas gracias. Besos a todos. Bye.